Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo. Esperamos que ya está comenzando a salir el sol, así es que creo que tendremos una mañana soleada, ¿no? La ceniza daña el banano, pastos y cultivos pequeños, dice El Comercio en su primera página y el titular principal, diríamos. Y Banco alertó por pagos de intermediaria petrolera ecuatoriano. Entonces, eso dice en cambio el diario El Universo. Y también está, ¿no es cierto?, la decisión de la Corte Constitucional de dar paso a una consulta. Y para eso hemos convocado al señor doctor Pablo Zambrano, el presidente de la Cámara de Industrias y la Producción. Y una primera reacción, porque claro, esta consulta podría generar una alteración, por decir una palabra, de un cronograma de echar adelante un proceso minero que parece podría desarrollarse a gran escala en el Ecuador. Doctor Zambrano, Pablo, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco, muy buenos días, un gusto estar con la sintonía de Radio Cadena Democracia y XFM y con usted esta mañana. Mire, realmente el día de ayer la Corte Constitucional lo que ha hecho es generar mayor inseguridad jurídica en el país. En el país que realmente las cifras económicas, si uno hace un análisis muy objetivo, no político, no activista, sino muy objetivo, vemos claramente que el Producto Interno Bruto este año va a decrecer en más de un 10%. La caída de las exportaciones petroleras han dejado a la caja fiscal, digámoslo así, con graves problemas. La reducción de ventas en el sector privado, la caída de la recaudación tributaria para el servicio de rentas internas ha sido muy grave. El sector privado ha dejado de vender 25,000 millones de dólares en lo que va de esta pandemia. Frente a esta situación tan difícil, se han perdido 340,000 plazas de empleo, Francisco. Y frente a esta situación tan difícil, cuando la economía es realmente el problema principal que debe ser arreglado, sostenido, deben darse soluciones en esta materia, la Corte Constitucional da paso a una ilegal e inconstitucional consulta sobre bienes que no están... Ahí hay una, perdón Pablo, ahí hay una visión, diríamos, ¿no? ¿Por qué resulta inconstitucional, ilegal? Y claro, adicionalmente, ¿por qué generaría esta inseguridad jurídica? Porque el pedido del alcalde de Cuenca y de sus autoridades es un poco, siempre el tema del agua está ahí, y dicen lo que estamos defendiendo es el agua, y hay otras formas quizá de defenderlas, pero ¿cuál sería la base, Pablo, no solo como presidente de los industriales, sino además como abogado, la base para decir y sostener que es inconstitucional y a ratos yo diría inapropiado en este momento, Pablo? Muy bien, muchas gracias, Francisco, por la pregunta. ¿Por qué es inconstitucional? Porque los bienes estratégicos como el petróleo, la minería, las telecomunicaciones y todo lo que establece nuestra Constitución como bienes estratégicos son propiedad de los 17 millones de ecuatorianos. Yeah. Por lo tanto, el Estado central es quien puede hacer uso y una explotación racional y razonable
de esos recursos por sí mismo o a través de los mecanismos de concesión. Por lo tanto, no cabe una consulta popular que tenga efectos sobre sectores Un local, estratégicos una como localidad específica, diríamos, ¿no? exactamente. Y este es un tema que lamentablemente el país viene ya sufriendo, digámoslo así, esta inseguridad jurídica de las consultas populares, porque atrás de todo esto hay un manejo político protérvo. ¿Y por qué utilizo la palabra proterva? Porque hay intereses claramente identificados de políticos que a su vez atrás tienen intereses oscuros, como la minería ilegal, que están promoviendo esto. Mire usted lo que ocurrió, el país tiene que acordarse, no podemos perder la memoria de la minería ilegal en la población de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Ahí había explotación sexual de menores, explotación de mujeres, explotación de migrantes, habían muertes violentas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero e inseguridad. Habían armas largas, armas, digamos así, de guerra, utilizadas por los mineros ilegales en Buenos Aires. ¿Queremos Usted eso? dice que al dar paso a esta consulta, un poco estamos sosteniendo como país, me refiero, y la Corte ayuda, por supuesto, a sostener una actividad ilegal, que más allá de sí, podríamos discutir si el Ecuador va a mantener esta línea extractivista o no, pero como una decisión de país, no como una decisión de una localidad. ¿Eso es lo que nos dice? El tema de fondo es que los bienes nacionales tienen que ser administrados por el gobierno central. Por lo tanto, por muy respetuosa que sea una parroquia, un cantón, una provincia o una región, que son las divisiones territoriales que tiene el Ecuador internamente, no puede darse paso a una consulta popular sobre un asunto que nos compete a los 17 millones de ecuatorianos. ¿Cuál es el fondo del tema, Francisco? El fondo del tema es que donde hay minerales va a haber explotación minera. Eso ocurre aquí en el Ecuador y en todo el mundo. Entonces, la dicotomía no es el agua o los minerales. No, la dicotomía es cómo hacemos un trabajo de explotación minera responsable, que es la minería que representa a la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y la Cámara de Industrias de Producción y la Cámara de Minería y otras entidades muy respetables de este país, o hacemos lo que ocurría en Buenos Aires. Esa es la dicotomía. Minería ilegal, donde hay explotación de niños, de mujeres, de migrantes, asesinatos, o hacemos una minería responsable, una minería que tiene socialmente estándares muy importantes, que tiene tenga control y vigilancia incluso de la inversión que se hace, porque a veces uno dice, están exportando oro, pero no sabe de dónde, y se presta para todo lo que usted ha dicho, una serie de delitos que vienen conexos con esto. Pero también a la... Reporta el día de ayer la prensa nacional el hecho de que un señor estaba saliendo de Guayaquil, del aeropuerto de Guayaquil, y estaba llevándose barras de oro. Entonces, ese es el comercio ilegal, esa es la minería ilegal, que obviamente se genera y que ahorita, con la decisión de la Corte Constitucional, estos mineros ilegales deben estarse frotando las manos. Entonces usted dice es inconstitucional porque quieren decidir un tema nacional en un tema local. ¿Por qué genera inseguridad jurídica? Porque los resultados podrían ser favorables y decir sí a la minería. Claro, habrá que ver las preguntas también, porque si dicen minería o agua, la gente... y hay este ambiente, ¿no? Sobre todo en la juventud, de cuidar el planeta y de decir que no necesitamos estos recursos, que tenemos otras opciones. Y al parecer, y plantean otras opciones, o sea, un país más modesto, sin inversión, que cuide y que coma lo que produce, un poco eso, Pablo. Francisco, la Constitución, si uno revisa a lo largo y ancho de la Constitución, tiene 444 artículos y tiene más de 120 derechos o garantías. Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la seguridad, derecho al transporte público, seguridad social universal, derecho para los menores de edad, derecho para los grupos vulnerables, derecho para las personas que tienen enfermedades catastróficas. La pregunta que yo le hago a la Corte Constitucional es, ¿cómo vamos a pagar
todos los derechos que establece la Constitución. Nunca se hizo una evaluación económica de los costos de las garantías y de los derechos que tiene la Constitución. Entonces, frente a un bloqueo como este que están poniendo, frente a este pésimo mensaje que están enviando a la inversión extranjera responsable, a empresas responsables, a empresas que tienen rostro, que tienen plan de manejo ambiental, que están sujetas a la fiscalización y auditoría nacional e internacional, la pregunta que yo le hago a la Corte Constitucional, a los activistas que hay ahí y a los activistas que promueven este tipo de situaciones y a los políticos irresponsables, les pregunto, ¿cómo piensan financiar entonces todos esos más de 150 derechos y garantías que hay en la Constitución ecuatoriana? Simple y llanamente no hay forma. Primero hay que garantizar la sostenibilidad económica y financiera un del derecho, país, por más que esté escrito, no es un derecho, es un enunciado. Hay que ver cómo se lo hace cumplir. El señor alcalde de Cuenca, don Pedro Palacios, acaba de hacer unas declaraciones en Teleamazonas, Pablo, donde sostiene que es no solo un tema de la ciudad, sino de la provincia. Y ya hubo un intento del prefecto y en esta han tenido resultado. Esto es lo que dice Pedro Palacios, Pablo. No es que estamos en contra de la minería, absolutamente. Nosotros lo que decimos, en estas zonas delimitadas técnicamente, que son zonas de fuente de recarga hídrica, que son zonas realmente importantes para la ciudad de Cuenca, en esas zonas específicas son las que nosotros estamos haciendo la consulta para que no se dé la minería. En este momento la Corte Constitucional nos ha indicado para lo que serían las áreas de limitación. No es el 100% de lo que hubiésemos querido, esa es la realidad. Sin embargo, son pasos fundamentales en este cuidado integral que lo venimos trabajando desde el año pasado. Insisto, no es un tema de días, semanas o meses, peor aún, un asunto subjetivo o antojadizo. Es un anhelo y una aspiración, no es solamente un alcalde de Cuenca, es una decisión de la colectividad, de la comunidad, y en eso estamos trabajando, y por eso es que una vez más la consulta es fundamental, porque ahí vamos a tener claridad qué porcentaje de la población, que estoy seguro que será el 90 o más % de los mismos, estarán de acuerdo en proteger, y con base en eso incluso los recursos que sean necesarios tendremos que destinarlos para que pueda precautelarse estas zonas. Estoy convencido una vez más que la ciudadanía, en su legítimo derecho democrático, nos permitirá en un momento dado incluso generar los recursos necesarios para el cuidado. Bueno, ahí está la propuesta del alcalde, ¿no? Y uno diría, sí hay un alcalde de los del 20% también, por eso es el alcalde, él logró pasar el 20%, pero quiere tomar una decisión de esa naturaleza. Entonces hay que probar, Pablo, cómo enfrentar la consulta y quiénes podrían promover en cambio y hacer entender lo que usted ha dicho, o hacia dónde vamos con esta decisión que la ha calificado usted de inconstitucional, Pablo. Mire, el mensaje que se envía a la ciudadanía es que a través de mayorías democráticas, ¿no es cierto?, a través de un ejercicio democrático, podemos tomar decisiones sobre temas fundamentales de política interna, sobre temas fundamentales de economía, sobre temas esenciales de desarrollo. Y eso es quizá lo más preocupante, ese es el mensaje que más preocupa. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante entonces se puede destapar justamente una cadena, una sucesión consultas de consultas populares sobre el protocolo de Río de Janeiro, sobre el Acta de Brasilia, sobre la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, sobre el hecho de que el Ecuador sea parte de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estoy poniendo ahorita un plano exagerado de caos que se deje esa puerta abierta, porque la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en casos anteriores. Este tema, Francisco, no es nuevo. Este tema de las consultas populares para prohibir la minería legal, ojo lo que estoy diciendo, para prohibir la minería legal responsable, ya lo viene promoviendo un político irresponsable que no ha hecho nada por su provincia y que ahora está de candidato a presidente. Entonces, realmente esta irresponsabilidad es nuestro deber como empresarios, como sector productivo, hacer este llamado de atención a la ciudadanía para que comprenda exactamente que no solo podemos exigir derechos que están previstos en la Constitución, sino que el Estado tiene que tener los recursos para poder responder.
Yo les pregunto a estos políticos irresponsables y a los activistas, les digo yo, ¿cómo van ustedes, señores, a dar una solución al 13% de desempleo que existe en el país? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes les van a dar a los 180,000 jóvenes que año a año pasan a engrosar, a ser parte de lo que se denomina la población económicamente activa y requieren urgentemente empleo? ¿Qué vamos a hacer con los 600,000 migrantes venezolanos que están en el Ecuador y que requieren una opción de empleo y una opción de protección y una opción de vida? ¿Cómo vamos a pagar? Pero Pablo, ahí le pueden decir, bueno, cuéntenos ustedes también qué van a hacer para resolver eso, porque este país se va a declarar ecológico y se va a declarar a lo mejor ya no más petróleo, ya no más minería, ya no más. Entonces, también hay que tener una opción, o cómo entrar a disputar y a que la ciudadanía no se sume solo a este discurso irresponsable, que no observa un desarrollo del país en virtud de lo que tiene también, Pablo. La opción justamente, Francisco, y esa es la propuesta que yo quiero hacer, es el desarrollo sostenible. Ese concepto de desarrollo sostenible, ese concepto de capitalismo consciente, lo defendemos desde la Cámara de Industrias y Producción y desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. ¿Y qué quiere decir este concepto? Este concepto quiere decir que hay que generar riqueza para poder repartir la riqueza. No se puede generar opciones de vida, no se puede generar empleo si es que no hay producción. La minería responsable, la minería socialmente responsable, es una opción de vida para el país, es una opción de desarrollo para una provincia como Azuay, para una ciudad como Cuenca, cuyo 90% de actividad económica en la ciudad de Cuenca es la industria, que está dispuesta a ser un aliado estratégico de las empresas mineras responsables. Nuevamente repito esta palabra, la minería responsable sí existe, sí se le puede dar y está ocurriendo en este momento en el mundo y queremos que eso pase en el Ecuador. Y entonces, a través de generar un ecosistema del bienestar productivo, vamos a lograr generar esas opciones para los jóvenes y para el país. Dado esto, no hay ningún otro espacio sino dar paso a la consulta y ya se verá cuando se lo hace. No sé si coincida. ¿Hay la posibilidad de que esto sea manejado también en el proceso electoral y se distorsione, Pablo? Pero sin duda, mi estimado Francisco, por favor, creo que es evidente que lo que se está tratando de hacer en este momento es incidir en el proceso político y eso creo que es condenable. Pero y eso entonces, eso la Corte lo ha sacado calculando. ¿Usted cree que ahí hay una parte de esta Corte un poco militante y con una visión que quiere frenar también esta otra parte del desarrollo económico? Eso hay que preguntarles a los activistas, mi estimado Francisco, no a mí. Yo no estoy en capacidad de pero usted percibe algo, Pablo, usted como, olvídese un ratico de la presidencia de la Cámara, usted como abogado, ¿percibe que hay una actitud militante también en esta Corte que se ha resaltado su... Sin lugar a dudas. ¿Sí? No hay ninguna duda al respecto porque solamente hay que investigar un poquito cuál es el antecedente de alguno de esos magistrados de la Corte Constitucional, a quien, por cierto, le hemos recusado y la Corte Constitucional, violando los derechos y garantías jurisdiccionales, ni siquiera ha tratado la recusación en contra de uno de esos magistrados que es activista. Entonces, lamentablemente, el Ecuador no tiene esta seguridad jurídica que se requiere y lamentablemente hay un evidente conflicto de intereses por parte de ciertos magistrados de la Corte Constitucional que lo que están haciendo es activismo en vez de dar sentencias que estén basadas en las normas jurídicas y en la racionalidad, sobre todo, ¿cierto? Porque Pablo, juez activista, ¿cómo vamos a cumplir con todas las obligaciones y los derechos que tenemos las personas? Que también los pusieron ellos. Ay, Pablo, están echadas las cartas, parece. Tenemos que ir a la consulta y esa consulta tendrá que ejecutarse en virtud de la política nacional y esto es una traba para el próximo gobierno, sea quien sea, cómo va a desarrollar todo lo que ya está en marcha sobre ese proceso de extracción minera.
¿cuáles son los pasos que deberán dar la industria? ¿Cómo va a enfrentar esto, Pablo? Mire, nosotros tenemos una posición muy clara, nosotros tenemos una posición de generar producción en el país, de generar y de abogar por las condiciones mínimas de seguridad jurídica que se requieren en el Ecuador. Y estamos también nosotros a favor de que haya una racionalidad y un entendimiento para que este tipo de situaciones no se sigan dando en el país, porque son nocivas. Esto, lo que ha ocurrido el día de ayer y estas puertas que se están abriendo para que haya una catarata, una avalancha de consultas populares, lo único que hace es alejar la inversión nacional y extranjera. Lo único que hace es, lamentablemente, evitar que vengan capitales al Ecuador para seguir generando mayor productividad, para seguir generando mayores opciones y oportunidades de trabajo, sobre todo para los jóvenes. Entonces, sí me entristece mucho a mí, como ecuatoriano, me duele muchísimo que los intereses políticos, que los intereses de activistas primen sobre la racionalidad. ¿Y cuál es la racionalidad, Francisco? Que el Ecuador tiene gravísimos problemas económicos, tiene una tasa de desempleo del 13%, tiene más de 340,000 personas que han perdido su trabajo y no se duelen, no se conduelen, ni los politiqueros ni los activistas de esta situación del Ecuador. Entonces, no hay más espacio para esto, sino ir a la consulta. ¿Cómo enfrentarla? Habrá que buscar otros sectores aliados para que desarrollen este concepto y sectores políticos también que estén dispuestos. ¿O usted cree que por la campaña, a lo mejor calculando que esto del sello verde pueda ayudar, habrá políticos también que guarden silencio y permitan esto? Todo esto está fríamente calculado, todo esto está orquestado, es parte de una estrategia, sin lugar a dudas, Francisco, no hay que perderse en el tema. Y nosotros como sector productivo, como sector privado, esperamos que los electores, los ciudadanos, piensen realmente, sean conscientes de qué futuro quieren en el país. Un futuro realmente en el que existan oportunidades o volver a un oscurantismo donde existía un modelo de corrupción, donde no hay transparencia, donde hay evidentes conflictos de interés y en los cuales no existe una garantía, vuelvo y repito, para que pueda haber un crecimiento económico, que es la única manera en la cual podamos enfrentar y afrontar los grandes retos que tiene el Ecuador. Pero Pablo, ahí le podrían decir es que de todas maneras se van a robar. Y entonces mejor dejémoslo ahí para que se roben y no sea el beneficiario el pueblo ecuatoriano, dejémoslo nomás ahí. Yo creo que nosotros como ecuatorianos responsables tenemos que adoptar una actitud frente a la vida. Y esa actitud frente a la vida es ser responsables, reclamar cualquier tipo de acto de corrupción, cualquier tipo de movimiento ilícito, incitar a la Fiscalía para que investigue. Ahora mismo, vea usted lo que está pasando, más de 60 asambleístas tienen investigaciones penales en la Fiscalía. Eso es lo que hay que hacer, hay que perseguir al crimen organizado, venga de donde venga, ¿no es cierto? Venga de donde venga. Y justamente creo que la sentencia hace un par de semanas del famoso caso Sobornos nos da una lección muy grande, y esa lección muy grande es que ninguna persona está sobre la ley. Y esto es algo que no estaba muy claro, lamentablemente, en el Ecuador, pero esta sentencia lo aclara fundamentalmente. Nos trae a una realidad distinta. Hay empresarios ahí, Pablo. Hay empresarios antiéticos, hay empresarios que cometieron delitos y estos empresarios tienen que pagar las consecuencias. 8 años de prisión se van a ir estos señores y creo que eso es una gran lección muy importante para la comunidad en general. Si es que eres empresario, tienes que ser ético y no puedes aliarte con el poder de turno para tener beneficios que después tienen consecuencias penales. Entonces creo que es una gran lección que le deja a toda la sociedad, a los políticos, a los contratistas, a los empresarios y sobre todo a los partidos políticos que forman, bueno, fuera partidos políticos, movimientos que se conforman con el objetivo de llegar al poder para beneficiarse de los recursos públicos
Y eso es justamente lo que tenemos que combatir, la antiética y la corrupción. Eso es lo que hay que combatir. En eso deberíamos concentrarnos en el país, en combatir y en perseguir a la corrupción, en atraer inversiones, en generar bienestar para la población y no en hacer activismo desde el más alto tribunal constitucional de este país. Pablo, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para ver cómo evoluciona esto y también por otros temas que al sector al que usted representa y que preside la Cámara y la Federación de Cámaras se pueda discutir. Gracias por atendernos al doctor Pablo Zambrano. Muchísimas gracias. Buenos días. Ha estado con nosotros el doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible. Porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todo